La lámpara de araña, un regalo de bodas de mis abuelos, proyectaba una luz dorada sobre la mesa de caoba, pulida hasta el brillo para nuestra reunión anual de primavera. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos lees, y si esta narrativa te llega al corazón, asegúrate de seguir nuestro canal, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Estaba de pie junto a la ventana, mis dedos rozando las cortinas de encaje que mi madre había cosido años atrás, observando la calle Castelló, esperando la llegada de los autos. Mi corazón ya no latía con ansiedad. Esa etapa había quedado atrás hacía semanas, cuando descubrí la verdad. Ahora, una calma extraña se había apoderado de mí, la clase de paz que llega tras una tormenta, cuando todo está roto, pero de alguna manera, sereno. «Lucía, ¿está todo bien?» La voz de mi madre, Carmen, llegó desde la cocina, suave pero cargada de preocupación. Había notado que algo andaba mal desde que llegué temprano para ayudar con los preparativos. Mi entusiasmo habitual reemplazado por una determinación silenciosa. «Todo está bien, mamá», respondí, girándome con una sonrisa ensayada que había perfeccionado durante los últimos 5 años de matrimonio con Diego. Una sonrisa que ocultaba las grietas internas que se habían ido formando, pedazo a pedazo, mientras mi confianza se desmoronaba. Carmen me miró, no del todo convencida. Con 30 años como psicóloga escolar, podía detectar una fachada emocional a kilómetros de distancia. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, cariño», dijo, con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre me hacía sentir segura, pero también expuesta. Por un instante, consideré contarle todo. Los mensajes que había encontrado en el teléfono de Diego, las llamadas nocturnas, el perfume que no era mío impregnado en sus camisas. Había descubierto que mi esposo tenía una aventura con mi prima Sofía desde hacía 8 meses. También pensé en confesarle que, en mi bolso, guardado discretamente junto a la entrada, había un sobre de Manila con los documentos que pondrían fin a mi matrimonio esa misma noche. Pero en lugar de eso, simplemente asentí. «Lo sé, mamá. Vamos a asegurarnos de que todo esté listo. Llegarán pronto». La palabra «ellos» quedó flotando en el aire. Carmen no sabía que Diego y Sofía llegarían juntos, que mi esposo había decidido que esta sería la noche para revelar su aventura, creyendo que yo aún estaba en la oscuridad. No tenía idea de que yo estaba 3 pasos por delante de él. Me acerqué a la mesa, ajustando meticulosamente la posición de cada tenedor, cuchillo y cuchara. 14 cubiertos para 14 personas. Mis padres, los padres de Diego, mi hermano Javier y su esposa, la hermana de Diego, Marta, con su esposo, mis tíos mayores, mis primas Elena y Sofía, y por supuesto, Diego y yo. Una gran familia feliz, excepto que 4 de estas personas guardaban un secreto. Sofía, obviamente. Diego, sin duda. Elena, la hermana de Sofía, que sabía de la aventura desde hacía meses y no dijo nada. Y Marta, que había cubierto a Diego en innumerables ocasiones cuando decía estar trabajando hasta tarde. La traición iba más allá de mi matrimonio. Era una red que se extendía por nuestra familia. Sonó el timbre, enviando una corriente de adrenalina a través de mi cuerpo, a pesar de mi preparación. Respiré hondo, alisando el frente de mi vestido azul oscuro, el favorito de Diego, y acomodé un mechón de cabello detrás de mi oreja. El sobre de Manila parecía vibrar con energía en mi bolso. «Solo un poco más», pensé. «Yo abro», dije, caminando hacia la puerta con pasos medidos. A través de los paneles de vidrio esmerilado, distinguí 2 siluetas muy juntas, demasiado juntas. Mi mano dudó en el picaporte por un segundo antes de abrir la puerta, con mi sonrisa firmemente en su lugar. «Hola», dije, mi voz firme. Diego estaba allí, con su brazo rodeando la cintura de Sofía. Mi prima, 3 años menor que yo, con esa belleza effortless que siempre había envidiado en secreto, tuvo la decencia de parecer incómoda, sus ojos esquivando los míos. Diego, sin embargo, me miró con una mezcla extraña de desafío y disculpa. «Lucía», dijo,
su voz con un tono ensayado. Necesitamos hablar. Di un paso atrás, dejándolos entrar. Sí, asentí. Claro que sí. Ya casi están todos aquí. Las cejas de Diego se alzaron ligeramente, desconcertado por mi calma. Había esperado lágrimas, acusaciones, una escena en la puerta. Mi compostura lo descolocó, la primera grieta en su plan cuidadosamente orquestado. Mientras pasaban a mi lado, percibí el leve aroma del perfume de Sofía, el mismo que le había regalado en Navidad. La ironía no se me escapó. Mi madre salió de la cocina y se detuvo en seco al ver a Diego y Sofía juntos. Sus ojos se abrieron, pasando rápidamente entre ellos y yo, preguntas formándose en sus labios. «Mamá», dije antes de que pudiera hablar. «Diego tiene algo que quiere compartir con todos durante la cena. Deberíamos esperar a que lleguen los demás». La mirada de Carmen se endureció al posarse en Diego, el instinto maternal activándose. En ese momento, supe que había entendido exactamente qué estaba pasando, y sentí una oleada de gratitud por el apoyo incondicional que vi en sus ojos. «Por supuesto», respondió fríamente. «La cena estará lista en 20 minutos. Diego, ¿por qué no esperas con Sofía en el salón? Los demás llegarán pronto». Mientras ellos se alejaban, Carmen me tomó del brazo, su voz un susurro. «Lucía, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Apreté su mano tranquilizándola. «Lo estaré, mamá. Lo prometo. Todo está bajo control». Y así era. Por primera vez en años, sentía que tenía el control total de mi vida. El peso de la sospecha y la incertidumbre se había desvanecido en el momento en que descubrí la verdad. Ahora solo quedaba el camino hacia adelante. Mi camino, sin Diego, sin la duda constante que había sido el telón de fondo de mi matrimonio. Los siguientes 15 minutos pasaron en un torbellino de llegadas, saludos forzados y miradas curiosas. Javier llegó con su esposa, percibiendo de inmediato la tensión en el aire. Los padres de Diego llegaron después. Su padre, Antonio, dio una palmada amistosa a Diego en el hombro, mientras su madre, Clara, abrazó a Sofía con una familiaridad que me revolvió el estómago. Ellos también lo sabían. El círculo de engaño se ampliaba con cada nueva llegada. Cuando todos nos reunimos alrededor de la mesa, el ambiente estaba cargado de preguntas no expresadas. Tomé mi lugar en un extremo, frente a mi padre, quien siempre presidía las reuniones familiares. Diego dudó antes de sentarse a mi lado, con Sofía tomando la silla junto a él en lugar de su lugar habitual al otro lado de la mesa, una declaración visible. Mientras mi padre comenzaba la bendición tradicional de la comida, busqué mi bolso junto a la silla, mis dedos cerrándose alrededor del sobre de Manila. El momento de la verdad se acercaba, y con él, mi liberación. Siempre había sido la organizada, la planificadora, la mujer con un mapa de 5 años y un calendario codificado por colores. Lucía Gómez, nacida y criada en el barrio de Chamberí, Madrid, en una casa adosada de 3 pisos con persianas verdes y un pequeño patio trasero donde mi padre había construido un columpio que aún colgaba, desgastado pero resistente, como los valores familiares que nos habían inculcado. A mis 33 años, había construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Un puesto respetado como directora de la Biblioteca Municipal de Chamberí, un piso encantador en el barrio de Malasaña, y un esposo de 5 años que trabajaba como arquitecto en una de las firmas más prestigiosas de Madrid. Éramos la pareja que los amigos señalaban diciendo: «Ellos lo tienen todo resuelto». Pero lo que no veían eran las grietas que se formaban bajo la superficie pulida, la forma en que la ambición de Diego se había transformado en algo más oscuro, más egoísta, la manera en que sus cumplidos se convirtieron en críticas sutiles, siempre con una sonrisa. «Te ves bien hoy, Lucía. Ese vestido casi te hace parecer tan joven como cuando nos conocimos». O «Buen trabajo en esa presentación para la recaudación de fondos de la biblioteca, pero tal vez la próxima vez intenta ser un poco más carismática, tiendes a perder la atención de la gente». Poco a poco, esos comentarios habían erosionado mi confianza, mi sentido de mí misma. Empecé a vestirme diferente, a hablar diferente,
incluso a pensar diferente. Todo en un esfuerzo por cumplir con los estándares siempre cambiantes de Diego. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Mi padre me pasó la fuente de paella, sacándome de mis pensamientos. Lucía, ¿quieres empezar? Acepté la fuente, sirviéndome una pequeña porción antes de pasarla a Diego. Nuestros dedos se rozaron durante el intercambio, y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, ni amor. Solo nada. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Darme cuenta de cuánto habían muerto mis sentimientos por él. Entonces, continuó mi padre, ajeno a la tensión que vibraba en la habitación. ¿Cómo va el nuevo proyecto, Diego? ¿El desarrollo en la Castellana? Diego carraspeó, dejando su copa de vino en la mesa. Va bien, de hecho. Acabamos de asegurar el financiamiento adicional que necesitábamos. La construcción debería empezar el próximo mes. Eso es maravilloso, dijo mi madre, su sonrisa no llegando a sus ojos. Tu firma debe estar encantada. Lo están, respondió Diego, recuperando su confianza al hablar de su trabajo. De hecho, me han puesto a cargo del diseño de toda el ala este. Es una gran responsabilidad. Lo observé mientras hablaba, animado y carismático. Este era el Diego con el que me había enamorado hace 8 años. Apasionado por su trabajo, encantador, enfocado. Nos conocimos en la inauguración de una galería de una amiga en común en Chueca. Yo estaba allí apoyando a mi compañera de universidad, cuyas pinturas estaban siendo exhibidas. Él estaba allí porque apreciaba el buen diseño y la arquitectura. Se acercó a mí mientras observaba un cuadro abstracto, un paisaje urbano en tonos grises y azules. Es todo sobre el espacio negativo, dijo, acercándose lo suficiente para que pudiera oler su colonia. El artista entiende que lo que no está presente es tan importante como lo que está. Me intrigó su perspicacia, la intensidad en sus ojos verdes. Pasamos el resto de la noche hablando de arte, arquitectura y nuestro amor compartido por el diseño modernista. Al final de la noche, le di mi número, algo que rara vez hacía. Al cabo de un mes, éramos inseparables. El Diego que ahora estaba sentado a mi lado, hablando casualmente de sus logros profesionales mientras su mano rozaba ocasionalmente el brazo de mi prima, era un extraño con el rostro de mi esposo. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Javier, con un tono deliberadamente casual pero ojos afilados. Mi hermano siempre había sido protector conmigo, y sospechaba que había captado la dinámica inusual en la mesa. Escuché que has estado pasando mucho tiempo en la ciudad últimamente. Sofía se sonrojó, mirando a Diego antes de responder. Sí, he estado trabajando en algunos proyectos de diseño de interiores. Me ha mantenido ocupada. ¿Diseño de interiores?, repitió mi madre, alzando una ceja. Pensé que trabajabas en esa empresa de marketing. Lo hago, respondió Sofía rápidamente. Esto es solo un proyecto paralelo con la firma de Diego, ¿verdad? Intervine, mi voz tranquila a pesar del latido acelerado de mi corazón. Cierto, has estado ayudando con el desarrollo en la Castellana. Un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Los padres de Diego intercambiaron miradas. Elena, la hermana de Sofía, de repente se interesó mucho en cortar su cordero en trozos perfectamente iguales. Así es, dijo Diego finalmente, su voz firme pero sus dedos apretando el tenedor con más fuerza. Sofía tiene un gran ojo para el diseño. Ha sido un activo invaluable para el proyecto. Estoy segura de que sí, respondí, tomando un sorbo de agua. La conversación derivó hacia temas más seguros. El clima inusualmente cálido de la primavera, el nuevo puesto de Javier en el hospital, la próxima cirugía de cataratas de mi tía. Pero la corriente subterránea seguía siendo eléctrica, inevitable. Todos esperaban que cayera el otro zapato. Pensé en la noche en que descubrí la verdad. Había sido tan ordinaria, tan mundane. Diego estaba trabajando tarde, como solía hacer. Yo estaba reorganizando nuestra oficina en casa, una tarea que había postergado durante meses. El cajón de su escritorio se atascó,
y cuando lo abrí con fuerza, varios objetos cayeron, incluido su tablet personal. No fue una invasión deliberada de su privacidad. El dispositivo se encendió al caer, mostrando un fragmento de mensaje de Sofía. «Te extraño, no puedo esperar a...». Miré esas palabras, mi mente buscando desesperadamente una explicación inocente. Tal vez estaban planeando una sorpresa para mí, un evento familiar, pero en el fondo lo sabía. La sospecha que había estado creciendo durante meses se cristalizó en certeza. Desbloqueé el tablet. Diego siempre usaba mi cumpleaños como contraseña, un detalle que ahora parecía una broma cruel. Y encontré cientos de mensajes que abarcaban 8 meses. Fotos, planes para encontrarse, conversaciones íntimas sobre su futuro juntos, discusiones sobre cómo y cuándo decírmelo. No lloré. No grité ni tiré cosas, ni lo llamé en un ataque de furia. En cambio, documenté todo metódicamente, tomando capturas de pantalla y guardándolas en mi nube segura. Luego reemplacé el tablet exactamente como lo había encontrado y continué organizando la oficina, como si mi mundo no se hubiera derrumbado. A la mañana siguiente, contacté a un abogado. Para el final de la semana, tenía los papeles de divorcio redactados. Cuando Diego mencionó la próxima cena familiar, sugiriendo casualmente que podríamos tener algo importante que compartir con todos, supe exactamente qué estaba planeando. Así que hice mis propios planes. «Lucía», dijo Clara, la madre de Diego, sacándome de mis pensamientos. «Estás muy callada esta noche. ¿Está todo bien?» Sonreí a mi suegra, la mujer que me había acogido en su familia con los brazos abiertos, que había compartido recetas y tradiciones familiares, y que aparentemente había sabido durante meses que su hijo me estaba traicionando. «Estoy bien, Clara», respondí. «Solo pienso en las revelaciones, en cómo a veces la verdad está justo frente a nosotros, pero elegimos no verla». La sonrisa de Clara vaciló. Miró a su esposo, luego a Diego, que había dejado de comer y miraba fijamente su plato. «A veces», continué, mi voz clara en la mesa repentinamente silenciosa, «creemos que conocemos a las personas más cercanas a nosotros, solo para descubrir que nunca las conocimos realmente». «Lucía», dijo Diego, con una nota de advertencia en su voz. «¿Qué pasa, Diego?», pregunté, girándome para enfrentarlo completamente. «¿Hay algo que te gustaría compartir con todos? ¿Algo sobre tú y Sofía?» La mesa quedó en completo silencio. Todas las miradas se movían entre Diego, Sofía y yo. Este era el momento, el precipicio hacia el que había estado avanzando desde la noche en que descubrí su traición. No había vuelta atrás ahora. La tensión alrededor de la mesa era palpable mientras todas las miradas se fijaban en Diego. Él se enderezó en su silla, aclarando la garganta mientras dejaba el tenedor con precisión deliberada. Este era un hombre acostumbrado a controlar la narrativa, a que todos colgaran de sus palabras durante presentaciones de clientes y reuniones de la junta. Pero por una vez, yo había tomado el guión de sus manos, y su momentánea confusión revelaba lo poco preparado que estaba para esta desviación de su plan cuidadosamente orquestado. «Iba a esperar hasta después de la cena», dijo Diego, su voz recuperando su confianza habitual. «Pero ya que Lucía lo ha mencionado...». Alcanzó la mano de Sofía, colocándola sobre la mesa para que todos la vieran. Sofía y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro durante los últimos meses trabajando juntos. No planeamos que esto ocurriera, pero hemos decidido ser honestos acerca de nuestra relación. El rostro de Sofía se sonrojó mientras miraba su cena apenas tocada. Al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. ¿Honestos? La palabra se me escapó como una risa amarga. Es una elección interesante de palabras, Diego. Mi madre dejó su copa con tanta fuerza que el vino salpicó el borde. Diego, ¿nos estás diciendo que has tenido una aventura con Sofía, la prima de Lucía? Diego encontró la mirada de mi madre con una sinceridad ensayada. Carmen, sé que esto es difícil de escuchar. Lucía y yo nos hemos distanciado en los últimos años. Hemos estado viviendo vidas separadas bajo el mismo techo.
Lo que Sofía y yo hemos encontrado es una conexión real, algo que ha faltado en mi matrimonio durante mucho tiempo. Me maravillé de cómo reescribía nuestra historia con tanta facilidad, pintando nuestro matrimonio como una cáscara vacía, cuando apenas la semana pasada habíamos organizado una cena para sus colegas, con su brazo posesivamente alrededor de mis hombros, mientras me presentaba como mi increíble esposa, el pilar de nuestro hogar. La misma semana en que llevó a Sofía a nuestra casa de campo en la Sierra de Guadarrama, un regalo de bodas de mis padres. ¿Cuánto tiempo? La voz de mi padre cortó el silencio, profunda y controlada, pero con un filo que rara vez escuchaba. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Diego se movió ligeramente en su silla. Papá, entiendo que estás molesto. No soy tu papá, lo interrumpió mi padre fríamente. Responde la pregunta. Sofía habló por primera vez, su voz apenas audible. 8 meses. 8 meses. El mismo período que había descubierto en esos mensajes. Al menos no estaban mintiendo al respecto. 8 meses, repetí, asintiendo lentamente. 8 meses durante los cuales Diego y yo celebramos nuestro 5º aniversario, durante los cuales hablamos de formar una familia, durante los cuales asistimos juntos a la fiesta de cumpleaños de Sofía y le regalé ese perfume que lleva puesto ahora mismo. Elena, la hermana de Sofía, de repente pareció enferma. Ella había sabido todo el tiempo. Había visto los mensajes entre ellas donde Sofía le confiaba, donde Elena ofrecía consejos sobre cómo decírmelo, con suavidad. Sin embargo, había estado sentada frente a mí en nuestros brunch familiares mensuales, sonriendo y charlando sobre planes de verano, como si no estuviera ocultando este secreto. Lucía. La voz de Diego se suavizó, adoptando el tono empático que usaba con clientes difíciles. Nunca quise hacerte daño. Estas cosas a veces simplemente pasan. Las personas cambian, se alejan. Creo que, en el fondo, tú también lo sentiste. Hace 5 años, podría haberle creído. Hace 3 años, podría haberme culpado, preguntándome qué hice mal, cómo fallé en mantener su interés. Hace 1 año, podría haberme derrumbado en lágrimas, rogándole que reconsiderara, que le diera otra oportunidad a nuestro matrimonio. Pero la Lucía sentada en esa mesa esa noche no era la misma mujer que caminó al altar con un vestido de encaje y estrellas en los ojos. Esa Lucía había desaparecido gradualmente, erosionada por miles de pequeños momentos de desprecio, de críticas sutiles, de sentir que sus pensamientos y sentimientos eran de alguna manera menos válidos que los de él. El Diego con el que me casé había sido encantador, atento, apasionado por su trabajo, pero igualmente invertido en nuestra relación. Me traía café a la cama los domingos por la mañana, escuchaba atentamente cuando hablaba de mi trabajo en la biblioteca, hacía planes para nuestro futuro que siempre incluían nosotros y nuestro. Pero en algún momento las cosas cambiaron. El cambio fue tan gradual que apenas lo noté. Los cafés de los domingos se volvieron menos frecuentes. Luego cesaron por completo. Mis historias sobre el trabajo eran interrumpidas por sus proyectos más importantes. Nuestros planes de futuro se convirtieron en su trayectoria profesional, con mi papel reducido a esposa de apoyo. ¿Qué creías que iba a pasar esta noche, Diego?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Traes a mi prima a la casa de mis padres? ¿Anuncias que me dejas por ella? ¿Y luego qué? ¿Todos disfrutamos del postre juntos? La mandíbula de Diego se tensó. Esto no estaba yendo según su guión. Pensé que podríamos discutir esto como adultos, Lucía. Iba a decírtelo en privado antes de la cena, pero llegaste temprano y estabas ocupada con los preparativos. «Qué considerado de tu parte», repliqué. «¿Y dónde planeabas tener esta conversación privada? ¿En el baño de invitados de mis padres? ¿O tal vez en el jardín donde tomamos nuestras fotos de compromiso?» Sofía se movió incómoda a su lado. «Quizás deberíamos continuar esto en otro momento», sugirió en voz baja. «Es una cena familiar». «¿Y qué crees que eres tú, Sofía?», intervino Javier, su paciencia visiblemente agotada. «Eres familia, nuestra prima, la prima de Lucía.
¿Eso no influyó en tu decisión en ningún momento durante estos 8 meses? Sofía se estremeció como si la hubieran abofeteado. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y por un breve momento, casi sentí lástima por ella. Casi. La madre de Diego finalmente rompió su silencio. «Diego, no te criamos para esto», dijo, la decepción evidente en su voz. «Has manejado esto de manera terrible». «Mamá, por favor», respondió Diego exasperado. «Estoy intentando hacer lo correcto al ser honesto ahora». ¿Ahora? La risa de mi padre fue hueca. ¿Después de 8 meses? Eso no es honestidad, hijo. Es control de daños porque te atraparon. No me atraparon, insistió Diego, mirándome con repentina sospecha. Lucía y yo hemos tenido problemas durante mucho tiempo. Esto no se trata de Sofía. Se trata de que nuestro matrimonio ya no funciona. Era siempre lo mismo con Diego. Reformular la narrativa, desplazar la culpa, hacer parecer que las circunstancias fuera de su control lo habían forzado a actuar. En su mente, siempre era el razonable, la víctima de las emociones o expectativas de los demás. Lo había visto hacerlo durante años con clientes, colegas, amigos, solo que nunca pensé que yo estaría en el extremo receptor de su manipulación de manera tan descarada. ¿Nuestro matrimonio no funciona más? Repetí, pensativa. ¿Es esa la frase que elegiste? ¿No traicioné a mi esposa con su prima? ¿O he estado mintiendo a todos durante casi 1 año? Lucía, estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo Diego, su paciencia visiblemente agotándose. Las personas se desenamoran, los matrimonios terminan, sucede todos los días. Tienes razón, asentí, sorprendiéndolo. Sucede todos los días. De hecho, está sucediendo ahora mismo. Este era el momento, el que había estado planeando desde que descubrí esos mensajes. Me incliné hacia mi bolso, sintiendo el peso del sobre de Manila dentro. 5 años de matrimonio reducidos a documentos legales y firmas. Los ojos de Diego siguieron mi movimiento, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Esto no era parte de su plan. En su versión de los eventos de esta noche, él revelaría su relación con Sofía, yo estaría atónita y emocional, y él magnánimamente ofrecería darme tiempo para procesarlo. Él parecería razonable mientras yo parecería histérica. Él controlaría la narrativa mientras yo luchaba por ponerme al día. Pero yo estaba 5 pasos por delante de él, y por primera vez en nuestro matrimonio, Diego estaba a punto de descubrir cómo se sentía estar completamente descolocado. La sala de estar quedó en silencio cuando saqué el sobre de Manila de mi bolso. Hizo un suave golpe al colocarlo en la mesa, entre la paella y las patatas bravas. Los ojos de Diego se fijaron en él, su expresión pasando de la confusión a la comprensión repentina. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque el repentino palidecer de su rostro sugería que ya sospechaba la respuesta. «¿Por qué no lo abres y lo descubres?», sugerí, mi voz notablemente firme a pesar del latido atronador de mi corazón. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie antiguo de mi madre en el pasillo, marcando los segundos de este momento suspendido. Luego, lentamente, Diego alcanzó el sobre, sus dedos vacilando antes de finalmente tomarlo. Observé mientras abría la solapa y sacaba los documentos, su encabezado oficial en letras negras destacando contra la madera cálida de la mesa. Sus ojos escanearon la primera página, ensanchándose ligeramente al llegar al título en negrita. Petición de disolución de matrimonio. ¿Papeles de divorcio?, dijo con voz plana, levantando la mirada hacia mí con genuino shock. ¿Tú presentaste el divorcio? Hace 3 días, confirmé. Mi abogada dijo que debería ser notificado oficialmente la próxima semana, pero pensé que esto sería más eficiente, dado nuestro público reunido. Sofía se inclinó para mirar los papeles, su mano volando a su boca. «Diego, ¿sabías de esto?». Negó con la cabeza lentamente, aún mirándome como si me viera por primera vez. «No», dijo en voz baja. «No tenía idea».
Mi padre carraspeó. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad para discutir esto. No será necesario, papá, dije, sin apartar la vista de Diego. No hay nada que discutir que no pueda decirse frente a todos. Después de todo, Diego y Sofía planeaban anunciar su relación esta noche. Solo estoy añadiendo mi propio anuncio a la agenda. Diego hojeó los papeles, su precisión arquitectónica reafirmándose mientras revisaba cada página metódicamente. Ya dividiste nuestros bienes, notó, su voz tensa por la incredulidad. Has delineado los arreglos de custodia para los perros. Incluso... Hizo una pausa, tragando con dificultad. Incluso especificaste que puedo quedarme con la casa de campo en la Sierra de Guadarrama si compro tu mitad de su valor. Mi abogada pensó que era mejor ser exhaustiva, expliqué. Debería hacer una ruptura más limpia, asumiendo que encuentres los términos aceptables, por supuesto. Lucía, intervino mi suegra, su voz tensa. ¿No crees que estás siendo precipitada? Tal vez con algo de terapia. Clara, la interrumpí suavemente. ¿Cuándo supiste de Diego y Sofía? La pregunta quedó en el aire, pesada y acusadora. El rostro de Clara se sonrojó mientras intercambiaba una rápida mirada con su esposo. Yo... No estoy segura de qué quieres decir. Por favor, no insultes mi inteligencia encima de todo lo demás, dije en voz baja. Sé que Diego confió en ti. Solo quiero saber cuándo. Tras un momento de vacilación, Clara respondió. Hace unos 4 meses. Pero Lucía, él estaba confundido, y le aconsejamos que terminara las cosas con Sofía y se comprometiera de nuevo con tu matrimonio. Obviamente, ese consejo no fue seguido, murmuró Javier. Diego ignoró el comentario, aún mirando los papeles de divorcio. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente. De Sofía y yo. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Importa?, respondí. Sí, insistió mirándome. Me importa. Consideré desviar la pregunta, pero algo en su expresión, quizás una curiosidad genuina en lugar de su habitual sondeo estratégico, me hizo decidir contarle la verdad. Hace 3 semanas, dije. Encontré tus mensajes mientras organizaba la oficina. Todos ellos, incluidos los que hablaban del apartamento en la Castellana que han estado amueblando juntos, los que planeaban escapadas de fin de semana mientras me decías que estabas en conferencias de negocios, los que te quejabas de lo asfixiante que se había vuelto tu matrimonio. Sofía palideció, sin duda recordando el contenido específico de algunos de esos intercambios. El padre de Diego se movió incómodo en su silla, mientras Elena parecía encontrar su copa de agua fascinante. Entiendo, dijo Diego tras un momento, colocando los papeles cuidadosamente. ¿Y has estado planeando esta emboscada desde entonces? ¿Emboscada?, repetí, alzando una ceja. Es una caracterización interesante viniendo del hombre que trajo a su amante a una cena familiar para anunciar que dejaba a su esposa. Estaba intentando ser respetuoso, insistió Diego, su voz elevándose ligeramente. Quería decírtelo en privado primero, pero luego planeé ser honesto con todos, en lugar de ocultarlo o andar a escondidas. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Respetuoso? Has estado andando a escondidas durante 8 meses, Diego, con mi prima. ¿En qué universo es eso respetuoso? La mandíbula de Diego se tensó, una señal familiar de que su paciencia se agotaba. Siempre había odiado que lo desafiaran, especialmente en público. ¿Sabes a qué me refiero, Lucía? Estaba intentando manejar esto con dignidad. ¿Con la dignidad de quién?, preguntó mi padre bruscamente. Ciertamente no la de mi hija. Señor, con todo respeto, esto es entre Lucía y yo, respondió Diego, su actitud profesional resbalando nuevamente en su lugar. Nos hemos distanciado. Estas cosas pasan. Nunca quise lastimar a nadie. Lo estudié, este hombre al que había amado, intentando ver si realmente creía sus propias palabras o si sabía que estaba tejiendo una ficción. Era difícil de decir. Diego siempre había sido hábil en convencerse de cualquier narrativa que mejor sirviera a sus intereses.
¿Sabes cuál es la parte más triste?, dije finalmente. No creo que estés mintiendo ahora mismo. Creo que te has convencido de que esto era de alguna manera inevitable, que no tuviste ninguna responsabilidad en ello, que simplemente pasó, como si tener una aventura con mi prima durante 8 meses fuera algo que te ocurrió, en lugar de algo que elegiste activamente día tras día. Lucía, comenzó Sofía, pero la detuve con una mano levantada. No, Sofía, tú no hablas ahora. No después de sentarte frente a mí en los brunch dominicales, preguntándome sobre mi matrimonio, ofreciéndome consejos para escapadas románticas para el cumpleaños de Diego. Todo mientras te acostabas con mi esposo. Ya has dicho bastante en los últimos 8 meses. El rostro de Sofía se desmoronó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no sentí nada, ni satisfacción, ni remordimiento, solo un vacío vasto donde alguna vez habían residido mis sentimientos por estas personas. Diego alcanzó los papeles de divorcio nuevamente, hojeando hasta la última página donde esperaba su firma. Por un momento, pensé que podría firmarlos allí mismo, poniendo fin oficial a nuestro matrimonio entre los platos a medio comer y los familiares atónitos. En cambio, deslizó cuidadosamente los papeles de vuelta al sobre y lo dejó entre nosotros. Cuando levantó la mirada, su expresión había cambiado. El shock había desaparecido, reemplazado por algo más frío, más calculado. Este era Diego, el negociador. Diego, el estratega, la versión de mi esposo de la que había aprendido a desconfiar con los años. Necesitaré revisarlos con mi abogado, dijo con calma. Los términos parecen razonables a primera vista, pero puede haber detalles que discutir. Por cierto, Diego, dije mientras él sacaba la silla de Sofía, olvidaste algo. Hizo una pausa, mirándome con una ceja levantada. ¿Qué? Hice un gesto hacia el sobre. Tu copia de los papeles de divorcio. Los necesitarás para tu abogado. Tras la partida de Diego y Sofía, la sala de estar permaneció en un silencio incómodo. Mi madre se ocupó de recoger los platos aún a medio comer, sus movimientos impulsados por una energía nerviosa. Mi padre permaneció inmóvil, sus manos cruzadas sobre la mesa, los ojos fijos en el espacio donde habían estado los papeles de divorcio. Javier salió al patio trasero para tomar aire, aunque sospechaba que más bien estaba llamando a su esposa para contarle los detalles dramáticos de la noche. «Lucía», dijo finalmente mi tía, su voz suave. «¿Estás bien, querida?» ¿Estaba bien? Parecía una pregunta tan simple, pero me encontré incapaz de formular una respuesta coherente. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío extraño, no del todo dolor, no del todo alivio, solo vacío donde algo vital solía estar. «Creo que necesito un momento», dije, levantándome de la silla con toda la dignidad que pude reunir. «Discúlpenme». Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, preservada como una cápsula del tiempo de mis años de secundaria y universidad. Trofeos académicos aún decoraban la estantería, fotos desvaídas de amigos de hace tiempo estaban metidas en el marco del espejo. La cama individual seguía cubierta con la colcha morada que mi abuela había hecho para mi 16º cumpleaños. Cerré la puerta detrás de mí y me hundí en el borde de la cama, permitiendo finalmente que mi fachada cuidadosamente construida se derrumbara. Mis manos, firmes durante la cena, ahora temblaban mientras las presionaba contra mi rostro. Las lágrimas que había estado conteniendo no llegaron, sin embargo. En cambio, sentí una extraña desconexión, como si estuviera observando la vida de alguien más desmoronándose, en lugar de la mía propia. Miré alrededor de la habitación, los artefactos de una Lucía más joven que había soñado con un amor que no se parecía en nada a lo que mi matrimonio había llegado a ser. Esa Lucía había creído en la colaboración, en el respeto mutuo, en crecer juntos en lugar de apartarse. Había confiado en que el amor, cuando era real, no se desvanecía, ni se transformaba en algo retorcido, como lo que Diego había ofrecido en su lugar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Diego. «Necesitamos hablar. Solo nosotros dos.
No debería terminar así. Miré el mensaje, notando cómo encapsulaba perfectamente el enfoque de Diego hacia nuestra relación. Necesitamos hablar. No lo siento, o me equivoqué, o cualquier reconocimiento del dolor que había causado. Solo la suposición de que, si podía tenerme a solas, podría controlar la narrativa una vez más. No debería terminar así, como si hubiera un protocolo adecuado para concluir un matrimonio destruido por la traición, como si mi desviación de su guión fuera la verdadera ofensa. No respondí, dejando el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Diego ya había monopolizado suficiente de mi energía emocional. No le daría un solo momento más esta noche. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Lucía, soy mamá. ¿Puedo entrar?» «Sí», llamé, enderezándome y acomodando un mechón de cabello detrás de mi oreja. Gestos reflejos de compostura que ahora parecían inútiles. Carmen entró, llevando 2 tazas humeantes de té de manzanilla. Las colocó en la mesita de noche y se sentó a mi lado en la cama, lo suficientemente cerca para reconfortarme, pero no tanto como para abrumarme. Mi madre siempre había entendido el delicado equilibrio entre apoyo y espacio. «Manzanilla con miel», dijo señalando las tazas. «Como cuando eras pequeña y tenías un mal día en la escuela». Una sonrisa tiró de mis labios a pesar de todo. «Algunas cosas nunca cambian». «Y otras sí», respondió, su voz suave pero firme. «A veces tienen que cambiar». Nos sentamos en silencio por un momento, el familiar aroma de la manzanilla llenando la habitación. Afuera, podía escuchar voces apagadas mientras los invitados restantes probablemente discutían las revelaciones de la noche. Me pregunté qué consenso estaban alcanzando, de qué lado estaban, si algo de eso realmente importaba ya. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó finalmente Carmen, sus ojos buscando los míos. «Que algo no estaba bien entre tú y Diego». Consideré la pregunta, intentando precisar el momento exacto en que la duda se había colado por primera vez. ¿Había sido cuando Diego empezó a trabajar hasta tarde sin explicación? ¿Cuando comenzó a criticar mi ropa, mis amigos, mis intereses? ¿Cuando la intimidad se volvió rara, luego mecánica, luego inexistente? Creo que una parte de mí lo ha sabido por al menos un año, admití. Pero seguí poniendo excusas, culpando al estrés de su trabajo o a mis propias inseguridades. Era más fácil que enfrentar la verdad. Carmen asintió, comprensión en sus ojos. ¿Y Sofía? ¿Cuándo sospechaste de ella? No lo hice. Dije simplemente. No hasta que encontré los mensajes. Esa parte fue inesperada. El rostro de mi madre se tensó, la ira destellando en sus facciones. De todas las personas, tu propia prima. En nuestra casa, en nuestras reuniones familiares, todo este tiempo. «Mamá», la interrumpí suavemente. «No importa quién fue. Si no hubiera sido Sofía, habría sido alguien más. El problema no era ella. Era Diego. Era nuestro matrimonio. Era una realización que se había cristalizado durante esas noches sin dormir, después de descubrir la aventura. La traición de Sofía dolía, por supuesto. Las complicaciones familiares hacían todo más complicado, más doloroso. Pero en última instancia, ella era un síntoma, no la enfermedad en sí. La verdadera enfermedad había estado creciendo en mi matrimonio mucho antes de que ella entrara en escena. «Tienes razón», concedió Carmen después de un momento. «Pero eso no hace que lo que ella hizo sea menos despreciable». Tomé mi taza, dejando que el calor se filtrara en mis manos. No, no lo hace. Pero enfocarme en su traición parece irrelevante ahora. Estoy más preocupada por cómo no vi lo que estaba pasando en mi propio matrimonio, cómo dejé que las cosas se deterioraran tanto sin enfrentarlas. «No puedes culparte por las elecciones de él, Lucía», dijo mi madre. «No lo hago», le aseguré. «Las acciones de Diego son su responsabilidad. Pero yo soy responsable por cuánto tiempo permití que me disminuyeran, por cuánto de mí misma rendí tratando de ser lo que él quería». Los ojos de Carmen brillaron con lágrimas contenidas. «¿Cuándo empezó eso? La disminución».
La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había comenzado? No todo de una vez, ciertamente. No había un solo momento al que pudiera señalar y decir, ahí es cuando comencé a desaparecer. Creo que empezó con cosas pequeñas, dije lentamente, los recuerdos emergiendo. Comentarios sobre mi ropa siendo demasiado conservadora, sugerencias de que mi trabajo era menos importante que el suyo, bromas a mi costa cuando estábamos con amigos, que yo reía porque no quería parecer demasiado sensible. Tomé un sorbo de té, organizando mis pensamientos. Luego progresó a cosas más grandes. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Elecciones financieras, planes de vacaciones, incluso qué amigos mantendríamos. Si objetaba, me hacía sentir irracional o difícil. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó mi madre, su voz dolida. A mí, a tu padre, a alguien. Sonreí con tristeza, porque me sentía avergonzada, porque admitir que había problemas significaba reconocer que la vida que había estado presentando a todos, este matrimonio perfecto, esta sociedad perfecta, era una fachada. Y porque una parte de mí creía que realmente yo era el problema, que si podía ser mejor, más comprensiva, más de apoyo, las cosas mejorarían. Oh, Lucía, dijo Carmen tomando mi mano. Siempre has sido tan independiente, tan decidida. Nunca imaginé que alguien podría hacerte sentir así. Yo tampoco, admití, pero sucede tan lentamente que apenas lo notas. Para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya estás perdido. Caímos en silencio nuevamente, el peso de mis palabras asentándose entre nosotras. Abajo, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse mientras los invitados probablemente se marchaban. La noche completamente arruinada por la revelación de Diego y mi contraataque con los papeles de divorcio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente mi madre. Era la pregunta que me había estado haciendo durante 3 semanas, desde que encontré esos mensajes. ¿Qué pasa después de desmantelar la vida que has pasado 5 años construyendo? ¿A dónde vas cuando el futuro que habías planeado se evapora repentinamente? Ahora reconstruyo, dije, sorprendiéndome con la convicción en mi voz. Descubro quién es Lucía sin Diego, qué quiere, qué sueña, qué la hace feliz. Y el divorcio, mi abogada cree que será sencillo, ya que no tenemos hijos. Diego podría impugnar alguna división de activos, pero el acuerdo prenupcial limita cuánto puede pelear. 3 meses, tal vez 6, y será definitivo. Carmen apretó mi mano. Pareces notablemente tranquila con todo esto. He tenido 3 semanas para procesarlo, le recordé. 3 semanas de ira, dolor, conmoción, planificación. Esta noche fue solo la ejecución de esos planes. Bueno, ciertamente los ejecutaste con eficacia, dijo, un toque de orgullo rompiendo su preocupación. La cara de Diego cuando sacaste esos papeles de divorcio. Por primera vez desde la confrontación, sentí una pequeña oleada de satisfacción. No un placer vengativo por la incomodidad de Diego, sino una satisfacción por haber recuperado algo de control sobre mi propia narrativa. Por una vez, había sido yo quien actuó, en lugar de reaccionar, quien lideró, en lugar de seguir. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes de mi antigua habitación, proyectando suaves patrones sobre la colcha morada. Había pasado la noche allí, incapaz de enfrentar el regreso al piso que compartía con Diego. La cama individual era demasiado pequeña, la habitación demasiado llena de recuerdos adolescentes, pero de alguna manera se sentía más segura que el vacío king size que me esperaba al otro lado de la ciudad. Alcancé mi teléfono, haciendo una mueca ante la avalancha de notificaciones que se habían acumulado durante la noche. 3 llamadas perdidas y 7 mensajes de Diego, 2 mensajes de voz de Sofía, una serie de mensajes de apoyo de amigos que ya habían oído sobre la cena de anoche. Las noticias viajaban rápido en nuestra comunidad unida. Un mensaje particularmente colorido de Javier prometía darle un escarmiento a ese arquitecto presumido, si yo lo permitía. Ignorándolos todos, me levanté de la cama y me dirigí al baño adjunto. El rostro que me saludó en el espejo estaba pálido, pero compuesto, los ojos claros a pesar del sueño mínimo.
Me eché agua fría en la cara, el shock despertándome completamente a la realidad de mi nueva situación. Estaba consiguiendo un divorcio. El pensamiento aterrizó de manera diferente a la luz de la mañana. La noche anterior había sido un movimiento táctico, una respuesta calculada a la traición de Diego. Esta mañana era simplemente mi futuro. Incierto, no planeado, pero innegablemente mío. Tomé prestada una bata del respaldo de la puerta del baño y bajé las escaleras, siguiendo el aroma del café y el murmullo bajo de voces. Mis padres estaban en la cocina, mi padre en la mesa con sus gafas de lectura en la nariz mientras examinaba el periódico matutino, mi madre en la estufa, volteando tortillas con precisión practicada. Era tan dolorosamente normal, tan reminiscente de innumerables mañanas de mi infancia, que por un momento me sentí desorientada, como si los últimos 15 años hubieran sido solo un sueño. «Buenos días», dije, mi voz aún áspera por el sueño. Ambos levantaron la mirada, la preocupación reemplazando inmediatamente la cómoda domesticidad del momento. «Lucía», dijo mi madre, abandonando sus tortillas para darme un abrazo feroz. «¿Cómo dormiste, cariño?» «Tan bien como podía esperarse», respondí, liberándome suavemente para servirme una taza de café. «¿Qué hora es?» «Justo después de las 9», respondió mi padre, dejando a un lado su periódico. «Necesitabas descansar», asentí, tomando un largo sorbo de café y sintiendo su calor extenderse por mí. «¿Alguien llamó esta mañana?» Mis padres intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Diego pasó por aquí hace una hora», admitió mi padre, su tono cuidadosamente neutral. «Le dije que aún estabas durmiendo y que sería mejor si te daba algo de espacio». «¿Se fue tranquilo?», pregunté, conociendo la persistencia de Diego cuando se proponía algo. «Eventualmente», dijo mi padre, con un toque de satisfacción en su voz que sugería que podría haber habido más en el intercambio de lo que dejaba entrever. «Dijo que estaría en tu casa esta tarde si querías hablar». Nuestra casa, el piso en Malasaña con la puerta verde y el pequeño balcón donde había pasado 3 veranos perfeccionando macetas de lavanda y geranios. El lugar donde habíamos construido una vida, organizado cenas, discutido sobre colores de pintura y arreglos de muebles. Ahora, era solo otro activo por dividir, otra pieza del pasado por desmantelar. «No estoy lista para verlo todavía», dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. «Necesito tiempo para resolver las cosas». Mi madre volvió a sus tortillas, apilando la última tanda en un plato que esperaba. «Toma todo el tiempo que necesites, cariño. Puedes quedarte aquí todo lo que quieras». La oferta era tentadora. Retirarme a la seguridad del hogar de mis padres, dejar que me protegieran de las consecuencias de las revelaciones de anoche. Pero mientras miraba mi taza de café, observando cómo la luz jugaba en su superficie oscura, supe que ese no era el camino hacia adelante. «Gracias, mamá, pero no puedo esconderme aquí. Necesito enfrentar esto de frente». «Nadie te culparía por tomarte un respiro», dijo mi padre suavemente. «Después de lo que Diego hizo». «No se trata de Diego», lo interrumpí, la realización cristalizándose mientras hablaba. «O al menos, no solo de él. Se trata de mí, de lo que necesito hacer ahora». Dejé mi taza de café y me acerqué a la ventana, mirando el patio trasero familiar donde había pasado incontables horas leyendo bajo el viejo olivo. El árbol seguía allí, sus ramas ahora más llenas, más fuertes que en mi infancia. Había seguido creciendo todos estos años, incluso mientras yo me había permitido ser lentamente disminuida. «Durante tanto tiempo he estado reaccionando a Diego», dije, más para mí misma que para mis padres, ajustándome a sus necesidades, sus expectativas, su cronograma. Incluso encontrar esos mensajes y presentar el divorcio, eso seguía siendo una reacción a él, en lugar de una elección por mí misma. Mi madre colocó un plato de tortillas en la mesa, su expresión pensativa. «¿Y ahora?» «Ahora necesito decidir qué quiero», dije. No en oposición a Diego, no como respuesta a su traición, sino por mí misma.
porque he pasado tanto tiempo siendo la esposa de Diego que no estoy segura de recordar quién es Lucía. Las palabras quedaron en el aire, sorprendentes en su honestidad. Era una verdad que no había reconocido plenamente hasta este momento, de pie en la cocina de mis padres, con los restos de mi matrimonio esparcidos detrás de mí como escombros tras una tormenta. Mi padre se levantó de su silla, acercándose a mí junto a la ventana. «Por lo que vale», dijo en voz baja, «siempre he sabido exactamente quién es Lucía. Es la misma niña decidida que se negó a usar rueditas en su bicicleta a los 4 años, la misma adolescente obstinada que solicitó ingreso a 7 universidades, aunque su corazón estaba puesto en solo una, la misma mujer compasiva que lee a los residentes del asilo todos los jueves por la tarde porque, y cito, las historias importan más para aquellos que ya no pueden contar las suyas. Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos. «Papá». «¿Sigues ahí, Lucía?», continuó, su voz áspera por la emoción. «Diego no te borró. Puede que te haya convencido de bajar el volumen por un tiempo, pero nunca cambió tu frecuencia fundamental». La metáfora era tan perfectamente de mi padre, un ingeniero de telecomunicaciones retirado que siempre hablaba de las personas como si estuvieran emitiendo señales, que una risa acuosa se me escapó. «Tu padre tiene razón», añadió mi madre, uniéndose a nosotros junto a la ventana. «Solo necesitas ajustar tu sintonía, encontrar tu señal verdadera otra vez». Miré entre ellos, estas 2 personas que me habían amado constante e incondicionalmente durante 33 años, que me habían visto crecer, tropezar, triunfar, fallar y seguir adelante, que nunca me habían sugerido que me achicara para acomodar el ego de alguien más. «Creo», dije lentamente, «que necesito alejarme por un tiempo. No para esconderme, sino para encontrar perspectiva, algo de tranquilidad para escuchar mis propios pensamientos». «La casa de campo», sugirió mi madre de inmediato, «la de tu tía abuela en los picos de Europa, ha estado vacía desde que se mudó a Alicante el año pasado». La casa de campo familiar, una estructura rústica y sencilla enclavada en las montañas asturianas, a unas 4 horas de Madrid. Había pasado veranos allí de niña y algunos fines de semana en años recientes cuando la vida en la ciudad se volvía demasiado agitada. Era aislada, pero no remota, pacífica, pero no desolada, perfecta. «Eso es realmente una gran idea», admití. «Podría tomarme una semana libre del trabajo, llevar algunos libros, pensar un poco». «¿Cuándo irías?», preguntó mi padre. Consideré la pregunta, revisando mentalmente mi calendario de trabajo, los procedimientos de divorcio pendientes, el contrato de alquiler de nuestro, mi, piso que necesitaría atención pronto. «Hoy», decidí, la palabra aterrizando con una certeza inesperada. «Me iré hoy». Mis padres intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Hoy?», repitió mi madre. «Pero no necesitas empacar, hacer arreglos en el trabajo, hablar con tu abogada». «Puedo empacar en 1 hora. Tengo días de vacaciones acumulados. Mi abogada no me necesita físicamente presente por al menos 2 semanas», dije, el plan formándose rápidamente ahora, cada pieza encajando con claridad satisfactoria. «Y lo más importante, necesito estar en un lugar donde Diego no pueda encontrarme mientras resuelvo todo esto». Mi padre asintió lentamente, la comprensión iluminando sus ojos. «¿Temes que intente hacerte cambiar de opinión?». «No es exactamente temor», respondí. «Sé que no lo aceptaré de vuelta, no después de esto. Pero Diego siempre ha sido persuasivo. Sabe exactamente qué palancas emocionales tirar, qué inseguridades explotar. Prefiero no someterme a eso ahora». «Entonces está decidido», dijo mi madre con decisión característica. «Llamaré a tu tía para asegurarme de que la casa de campo esté equipada con lo esencial. Tu padre puede llevarte esta tarde». «Mamá, ¿puedo conducir sola?». «Por supuesto que puedes», interrumpió, ya alcanzando su teléfono. «Pero compláceme. Deja que tu padre te lleve, solo esta vez. Él traerá tu coche de vuelta aquí para que Diego no sepa a dónde has ido si viene a buscarte».
El instinto protector detrás de sus palabras me conmovió y divirtió a partes iguales. Mi madre, la antigua profesora de literatura con una columna de acero, estaba lista para orquestar una operación encubierta completa para protegerme de mi pronto exesposo. «Está bien», concedí. «Papá puede llevarme, pero primero necesito ir a casa a empacar y...» Vacilé, dándome cuenta de lo que eso significaba. Y posiblemente enfrentar a Diego. La expresión de mi padre se endureció. «Iré contigo. Ambos iremos», añadió mi madre con firmeza. El trayecto al piso en Malasaña fue silencioso, el peso de la anticipación haciendo imposible la conversación. Mi padre conducía con ambas manos firmemente en el volante, su postura relajada habitual reemplazada por una rigidez vigilante. Mi madre estaba en el asiento trasero, una mano descansando tranquilizadoramente en mi hombro. Su energía protectora me rodeaba como un escudo mientras llegábamos al estacionamiento del edificio. Para mi inmenso alivio, el Audi negro brillante de Diego no estaba a la vista. Tal vez había desistido de esperarme después de que mi padre lo alejara antes, o tal vez estaba escondido en el apartamento de Sofía, planeando su próximo movimiento. Fuera como fuera, su ausencia era un regalo que no me había atrevido a esperar. «Podría aparecer aún», advirtió mi padre mientras apagaba el motor. «Tu madre y yo estaremos contigo». «Lo sé, papá», dije, apretando su mano. «Pero necesito hacer esta parte sola. ¿Podrían esperar aquí solo unos minutos mientras entro primero?» Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. «Lucía, ¿estás segura?», preguntó mi madre. Asentí. «Necesito verlo sola, sentir lo que sea que voy a sentir sin preocuparme por cómo los afecta a ustedes». Tras un momento de vacilación, mi padre asintió. 10 minutos, luego entramos. «De acuerdo», acepté saliendo del coche. El camino hacia la puerta principal fue surrealista, como si estuviera acercándome a un set de película de mi vida en lugar del lugar real que había llamado hogar durante 3 años. Inserté mi llave con manos firmes, sorprendida por mi propia compostura, y entré. El piso estaba exactamente como lo había dejado ayer por la mañana. Una taza de café en el fregadero, el correo apilado cuidadosamente en la mesa de la entrada, los zapatos de correr de Diego tirados junto a la puerta. Tan ordinario, tan mundane, que por un momento cuestioné si la noche anterior realmente había sucedido. Tal vez lo había imaginado todo. La cena, la confrontación, los papeles de divorcio. Tal vez Diego entraría por la puerta en cualquier momento. Me besaría en la mejilla y preguntaría por mi día, como si todo fuera normal. Pero el sobre en el mostrador de la cocina, idéntico al que había presentado en la cena, pero ahora vacío porque Diego se había llevado los papeles, confirmó la realidad de mi situación. Esto no era un sueño ni una alucinación. Mi matrimonio había terminado, y estaba parada en los escombros. Me moví por el piso metódicamente, recogiendo lo esencial para mi retiro a las montañas: ropa, artículos de aseo, el diario que había estado descuidando durante meses, la pila de libros en mi mesita de noche que había querido leer pero nunca encontraba tiempo. Trabajé rápido, eficientemente, sin permitirme demorarme en recuerdos o sentimentalismos, hasta que llegué al baño y los vi, uno al lado del otro en el mostrador. La crema de afeitar cara de Diego junto a mi limpiador facial, su cepillo de dientes tocando el mío en el soporte, su toalla colgada junto a la mía en el perchero. La intimidad casual de estos objetos cotidianos me golpeó con una fuerza inesperada. Esto era lo que parecía el matrimonio en su forma más básica: compartir espacio, entrelazar rituales diarios, la evidencia física de 2 vidas fusionadas en una. Y ahora lo estaba desmantelando, pieza por pieza. Un sonido desde abajo me sacó de mis pensamientos: el inconfundible clic de la puerta principal, abriéndose y cerrándose. Mis padres no habrían entrado sin llamarme primero, lo que significaba... ¿Lucía? La voz de Diego flotó desde las escaleras, tentativa pero insistente. Tu coche no estaba en casa de tus padres. Supuse que estarías aquí. Cerré los ojos brevemente, apoyándome en el mostrador del baño. Tanto por mi esperanza de evitar esta confrontación. «Estoy arriba», llamé.
Mi voz sorprendentemente fuerte. Solo estoy recogiendo algunas cosas. Sus pasos en las escaleras eran medidos, deliberados. Salí del baño para encontrarme con él en el dormitorio, negándome a quedar acorralada en un espacio más pequeño. Diego apareció en el umbral, aún con la ropa de ayer. Su apariencia usualmente impecable ahora arrugada, por lo que claramente había sido una noche sin dormir. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su barba de las 5 ahora una sombra completa. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente deshecho. «No contestaste mis llamadas», dijo, una nota de acusación en su voz. «No», asentí simplemente. «No lo hice». Pasó una mano por su cabello desaliñado, su mirada moviéndose de mi rostro a la maleta a medio empacar en la cama. «¿Te vas?» «Sí», respondí. «Necesito algo de tiempo lejos». «¿Con él?», preguntó Diego, un borde amargo en sus palabras. Por un momento, estuve genuinamente confundida. «¿Con quién?» «Con quien sea que has estado viendo», continuó, calentándose con su teoría. «Eso es lo que realmente pasa, ¿verdad? Encontraste a alguien más y ahora estás usando a Sofía como excusa para terminar nuestro matrimonio». La acusación era tan absurda, tan perfectamente en línea con la tendencia de Diego a desviar y proyectar, que una risa sorprendida se me escapó. «¿Hablas en serio?» «Encaja», insistió. «Los papeles de divorcio de repente, la forma tranquila en que manejaste todo anoche. Ya has pasado página». «Diego», dije con firmeza, «no estoy viendo a nadie. No te engañé. Tú me engañaste con mi prima durante 8 meses». Se estremeció ligeramente ante la cruda recitación de los hechos. «No fue. Es más complicado que eso». «No, realmente no lo es», contrarresté, cerrando mi maleta con finalidad. «Es bastante simple. Traicionaste nuestro matrimonio. Me mentiste repetidamente durante casi 1 año. Y ahora estás intentando hacer que esto sea de alguna manera sobre mí». «No es lo que estoy haciendo», protestó, entrando más en la habitación. «Solo estoy tratando de entender por qué estás siendo tan fría, tan calculadora con todo esto». «¿Qué esperabas, Diego? ¿Lágrimas, súplicas, un colapso emocional completo?» «Esperaba que mi esposa al menos hablara conmigo antes de presentarme papeles de divorcio frente a toda mi familia», respondió. «Y yo esperaba que mi esposo no se acostara con mi prima», repliqué. «Supongo que ambos estamos lidiando con la decepción». La expresión de Diego se endureció, la vulnerabilidad de un momento atrás desapareciendo detrás de la máscara familiar de desagrado controlado que había aprendido a reconocer con los años. Se acercó a mí, deteniéndose justo antes de invadir mi espacio personal, lo suficientemente cerca para ser intimidante, pero no tanto como para que pudiera acusarlo de amenazarme. Era una distancia calculada, como todo lo demás en él. «Estás siendo irracional», dijo, su voz cayendo a ese registro tranquilo e intenso que usaba cuando quería parecer racional y herido. «Cometí un error, uno grave, sí. Pero, ¿realmente justifica terminar 5 años de matrimonio sin siquiera intentar resolverlo?» Mantuve mi posición, negándome a retroceder a pesar de la urgencia de crear más distancia entre nosotros. 8 meses no es un error, Diego. Es una elección que hiciste día tras día. Y sí, algunas elecciones son irreversibles. Las personas superan aventuras todo el tiempo, persistió. Las parejas van a terapia, reconstruyen la confianza, salen más fuertes. Esas parejas no involucran a un esposo acostándose con la prima de su esposa, señalé. Y más importante, esas parejas quieren salvar su matrimonio. Un destello de dolor genuino cruzó su rostro. ¿Y tú no? La simple pregunta quedó suspendida en el aire, exigiendo una respuesta que no había articulado completamente, ni siquiera para mí misma hasta este momento. ¿Quería salvar mi matrimonio? ¿Había algo que valiera la pena salvar de los escombros de la traición de Diego? No, dije finalmente, la verdad asentándose en mis huesos. No quiero. Diego dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente.
No puedes hablar en serio. Hemos construido una vida juntos, Lucía. ¿Un desliz? 8 meses no es un desliz, lo interrumpí. Y no se trata solo de Sofía. Se trata de quién te has convertido, quién me he convertido cuando estoy contigo. ¿Qué significa eso siquiera?, preguntó, la frustración colándose en su voz. Busqué palabras para explicar la lenta erosión de mi yo que había experimentado. La disminución gradual que había sucedido tan sutilmente que apenas lo noté hasta que estuvo casi completa. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, pregunté. ¿En esa inauguración de galería? La expresión de Diego se suavizó ligeramente ante el recuerdo. Por supuesto, llevabas ese vestido verde con el collar dorado. Tu cabello era más largo entonces. Y yo estaba hablando de esa pintura, continué. El paisaje urbano con el edificio abandonado en primer plano. Dije que el artista había capturado tanto la decadencia como la posibilidad en el mismo encuadre. Asintió, una leve sonrisa tocando sus labios. Estabas tan apasionada por eso. Pensé que podría ser crítica de arte. Esa era yo, Diego, alguien con opiniones, pasión y una voz. Pero en algún momento, en este matrimonio, dejé de ser esa persona. Me volví más pequeña, más callada, más cuidadosa de no contradecirte ni desafiarte. Eso es ridículo, se burló. Siempre has sido libre de expresarte. ¿Lo he sido?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que realmente preguntaste qué pensaba sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste, realmente escuchaste, sin descartar o corregirme? Diego abrió la boca para responder. Luego la cerró, incapaz de producir un ejemplo concreto. La verdad es, continué, que he pasado años intentando ser la versión de mí que tú querías. La esposa de apoyo que nunca cuestiona tus decisiones. La anfitriona perfecta para tus colegas de trabajo. La mujer que pasa por alto tus noches tardías en la oficina y no hace demandas sobre tu tiempo o atención. Me haces sonar como una especie de monstruo, protestó Diego. Siempre he apoyado tu carrera, tus intereses, mientras no interfirieran con los tuyos. Terminé por él. Mientras no requirieran que hicieras ajustes significativos en tu vida. Antes de que Diego pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó desde abajo, seguido por la voz de mi padre llamando. Lucía, tus 10 minutos han terminado. La expresión de Diego se oscureció. ¿Trajiste a tus padres a nuestra casa? Ellos me trajeron, expliqué, alcanzando mi maleta. Me estoy quedando con ellos por ahora. Esto es absurdo, murmuró, pasando una mano por su cabello con frustración. Estás actuando como niña, corriendo a casa de mamá y papá en lugar de enfrentar nuestros problemas como adulta. La condescendencia en su tono era tan familiar, tan predecible, que casi me hizo reír. Incluso ahora, enfrentado a las consecuencias de sus propias acciones, no podía resistirse a intentar hacerme sentir inmadura e irracional. No, Diego, dije con calma. Estoy actuando como una mujer que conoce su propio valor, que se niega a quedarse en un matrimonio con alguien que no la respeta lo suficiente como para serle fiel, que finalmente está poniendo límites después de años de que los ignoraran o descartaran. Los pasos en las escaleras anunciaron la llegada de mis padres. Diego miró hacia el pasillo, su mandíbula tensándose al darse cuenta de que nuestra conversación privada estaba a punto de ser interrumpida. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz más baja ahora, urgente. Tu madre dijo que te estabas tomando un tiempo fuera. No es de tu incumbencia ya, respondí, levantando mi maleta de la cama. Demonios que no lo es, espetó, el barniz pulido finalmente rompiéndose para revelar la ira debajo. Todavía eres mi esposa. Tengo derecho a saber dónde estarás. Perdiste ese derecho cuando comenzaste a acostarte con mi prima, dije simplemente. Mi padre apareció en el umbral, su expresión cuidadosamente neutral, pero su postura protectora. ¿Todo bien aquí? Está bien, papá, le aseguré. Estoy lista para irme. Diego miró entre nosotros, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación y de mí. Era una experiencia nueva para él,
imaginé, esta sensación de impotencia. Lucía, por favor, dijo, su tono suavizándose nuevamente, pivotando sin problemas de la ira a la súplica. Solo dame una oportunidad para explicar todo correctamente, sin audiencia. Le debemos a nuestro matrimonio al menos eso. Por un breve momento, sentí el familiar tirón de su persuasión, la sinceridad bien ensayada en sus ojos, la nota perfectamente calibrada de humildad en su voz. ¿Cuántas veces había cedido a esa combinación en el pasado, dejando de lado mis propias necesidades o preocupaciones, porque él presentaba un caso tan convincente? No, Diego, dije en voz baja pero con firmeza. El tiempo para explicaciones fue antes de que decidieras traicionar nuestro matrimonio, antes de que trajeras a mi prima a una cena familiar para anunciar que me dejabas, antes de que me hicieras sentir que de alguna manera era deficiente durante años. Me moví junto a él hacia la puerta, maleta en mano. Mi abogada se pondrá en contacto contigo sobre los próximos pasos en el procedimiento de divorcio. Hasta entonces, agradecería que no me contactaras. No puedes simplemente irte, llamó tras de mí, una nota de desesperación finalmente rompiendo su fachada controlada. Necesitamos hablar de esto. Me detuve en lo alto de las escaleras, girándome para enfrentarlo una última vez. Esa es la cosa, Diego. Por primera vez en años no necesito... El camino a los picos de Europa fue tranquilo. Mi padre manejando en silencio mientras yo miraba por la ventana. Los paisajes urbanos de Madrid dando paso a los verdes valles y picos escarpados de Asturias. La casa de campo era tal como la recordaba. Paredes de piedra desgastadas por el tiempo, un tejado de tejas rojas, una chimenea que llenaba el aire con el aroma reconfortante de la leña quemada. Era un refugio, un lugar donde podía respirar sin la carga de las expectativas de Diego o las preocupaciones bien intencionadas de mi familia. Pasé la semana en una rutina sencilla, mañanas caminando por los senderos cercanos, tardes dedicadas a leer y escribir en mi diario, noches planificando mi camino hacia adelante. La soledad, que alguna vez podría haber sentido opresiva, ahora se sentía como un regalo, un espacio para pensar, sin la influencia de Diego coloreando mi perspectiva, sin la preocupación constante de decepcionar a alguien más. Me comuniqué con mis padres diariamente, llamadas breves para asegurarles que estaba segura y bien. Hablé con mi abogada 2 veces, actualizándola sobre la confrontación con Diego y confirmando nuestra estrategia de avance. Pero por lo demás, permanecí desconectada del mundo exterior, evitando deliberadamente la avalancha de mensajes y llamadas que continuaban iluminando mi teléfono. De Diego, de Sofía, de amigos y familiares curiosos que habían oído sobre la cena dramática. Para el 7º día, desperté con una claridad que no había sentido en años. El aire de la montaña, la distancia, el tiempo para la reflexión, todo se había combinado para fortalecer mi resolución. Estaba lista para regresar, no a mi antigua vida, sino para comenzar a construir una nueva, en mis propios términos. Empaqué mis pertenencias metódicamente, limpiando la casa de campo para dejarla lista para el próximo miembro de la familia que buscara su consuelo. Mientras cargaba mi maleta en el coche de mi padre, había arreglado que un amigo lo trajera para que pudiera regresar de manera independiente. Miré por última vez la estructura desgastada que me había albergado durante esta transición crucial. Gracias, susurré, sintiéndome solo ligeramente tonta por dirigirme a un edificio. Pero el sentimiento era genuino. Este lugar había sostenido el espacio para mi transformación. Había sido testigo de mi cambio de confusión y dolor a determinación y propósito. El viaje de regreso a Madrid fue tan reflexivo como lo había sido el viaje de ida, pero con una calidad diferente en mis pensamientos. Ya no estaba enfocada en lo que dejaba atrás. Me encontré mirando hacia adelante, preparándome mentalmente para las confrontaciones y decisiones necesarias que me esperaban. Mi primera parada no fue la casa de mis padres, como ellos esperaban, sino el piso que había compartido con Diego. Necesitaba recuperar documentos importantes y objetos personales antes de que los procedimientos de divorcio avanzaran más. Había confirmado con mi abogada que tenía todo el derecho a entrar en la propiedad,
ya que mi nombre aún estaba en la escritura y no me había mudado formalmente. Cuando llegué al estacionamiento, noté con alivio que el coche de Diego no estaba allí. Usando mi llave, entré en lo que ahora se sentía como la casa de un extraño, familiar en su diseño y muebles, pero ajena en su energía. Me dirigí directamente a la oficina en casa, recogiendo mi certificado de nacimiento, pasaporte y otros documentos importantes del archivador. Luego, recolecté reliquias familiares y objetos personales irreemplazables, la caja de joyas de mi abuela, álbumes de fotos de antes de mi matrimonio, las primeras ediciones de las novelas de Almudena Grandes que mi mentor universitario me había regalado al graduarme. Estaba envolviendo cuidadosamente estos libros cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, pasos en la entrada, luego la voz de Diego tentativa. «Lucía, ¿eres tú? Tu coche está en el estacionamiento». Tomé una respiración profunda, estabilizándome. Esta confrontación era inevitable, y tal vez era mejor tenerla ahora, en mis términos, que seguir evitándola. «En la oficina», llamé, continuando con el empaque de mis pertenencias en una pequeña caja de cartón que había traído para este propósito. Diego apareció en el umbral, su apariencia notablemente más desaliñada que su estándar impecable habitual. Su camisa estaba arrugada, su cabello sin peinar, ojeras sombreando sus ojos. Parecía, me di cuenta con interés desapegado, un hombre que realmente había sufrido durante mi ausencia. «Estás de vuelta», dijo, declarando lo obvio de una manera que sugería que no estaba del todo preparado para este momento, a pesar de probablemente haberlo ensayado durante días. «Solo brevemente», aclaré, sellando la caja con cinta adhesiva. «Estoy recogiendo algunas cosas importantes». Los ojos de Diego pasaron de mi rostro a la caja, la comprensión amaneciendo. «¿Realmente vas a seguir con esto?» No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí». Se adentró más en la habitación, manteniendo una distancia cuidadosa, como si temiera que pudiera salir corriendo si se acercaba demasiado. «Lucía, por favor, ¿podemos hablar? Realmente hablar, sin tus padres o abogados o nadie más involucrado». La solicitud parecía razonable en la superficie. ¿Qué podía ser más natural que dos adultos casados discutiendo el futuro de su relación en privado? Pero reconocí lo que era. El intento de Diego de recuperar el control de la narrativa, de desplegar sus considerables habilidades persuasivas sin testigos ni amortiguadores. «No hay nada que discutir que no pueda manejarse a través de nuestros abogados», dije, levantando la caja. «La división de activos, el piso, todo eso puede negociarse por los canales adecuados». «No se trata de activos», insistió Diego, moviéndose para bloquear la puerta mientras me acercaba. «Se trata de nosotros. 5 años de matrimonio, una vida que construimos juntos. No puedes simplemente tirar eso sin intentar salvarlo». Por un instante, el peso de esos 5 años me envolvió. Los recuerdos de risas compartidas, las noches planeando nuestro futuro, los momentos tranquilos en los que el mundo parecía detenerse solo para nosotros. Pero esos recuerdos eran ahora fantasmas, opacados por los últimos 8 meses de traición y los años de disminución gradual que los precedieron. Sostuve la caja con mis pertenencias más fuerte, anclándome en el presente. «Diego», dije, mi voz firme pero sin la mordacidad que podría haber tenido hace una semana. «No estoy tirando nada. Tú lo hiciste. Cada vez que elegiste a Sofía por encima de nuestro matrimonio, cada vez que mentiste, cada vez que me hiciste dudar de mi propio valor, fuiste tú quien desmanteló lo que teníamos». Se pasó una mano por el rostro, la frustración evidente en la tensión de su mandíbula. «No estoy diciendo que no cometí errores, Lucía. Lo hice, pero estoy aquí, tratando de arreglarlo. ¿No merece eso algo de consideración?» Lo estudié, buscando algún indicio de la sinceridad que una vez creí definirlo. Pero todo lo que vi fue al hombre que siempre había sido hábil en manejar situaciones a su favor. El hombre que podía convertir cualquier narrativa en una que lo absolviera. «¿Arreglarlo cómo?», pregunté, genuinamente curiosa.
¿Qué imaginas que podría venir después de esto? ¿Terapia de pareja? ¿Promesas de cambio? ¿Esperas que olvide los últimos 8 meses y simplemente confíe en ti otra vez? No espero que olvides, respondió rápidamente, dando un paso más cerca. Pero sí creo que podemos trabajar en esto. Podemos recuperar lo que teníamos, tal vez incluso hacerlo mejor. Sacudí la cabeza, una risa suave escapándose de mis labios, no de diversión, sino de la pura absurdidad de su propuesta. Diego, lo que teníamos no era lo que yo creía que era. Durante años, me convencí de que nuestro matrimonio era una sociedad, que éramos iguales, pero no lo éramos. Yo estaba constantemente ajustándome a tus necesidades, tus ambiciones, tus críticas, y no me di cuenta de cuánto de mí misma estaba perdiendo hasta que vi esos mensajes con Sofía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera evaluando si podía argumentar su salida de esta verdad. Eso no es justo, dijo finalmente. Siempre apoyé tu carrera, tus sueños. ¿De verdad? Desafié, colocando la caja en el escritorio para enfrentarlo completamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi trabajo en la biblioteca sin cambiar la conversación a tus proyectos? ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste mis necesidades sobre las tuyas? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que mi voz importaba tanto como la tuya? Diego abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. La verdad era que no podía señalar un solo momento reciente en el que mi voz hubiera sido realmente escuchada, no sin reformularlo para encajar en su narrativa de apoyo. Exacto, dije suavemente. Y ese es el problema, Diego. No se trata solo de Sofía, aunque eso fue el golpe final. Se trata de que he pasado años intentando ser la esposa que tú querías, y en el proceso olvidé quién era yo. Se quedó en silencio, sus hombros cayendo ligeramente mientras procesaba mis palabras. Por primera vez, vi un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, pero era demasiado tarde. La Lucía que podría haber sido persuadida por ese arrepentimiento ya no existía. No te estoy pidiendo que me perdones hoy, dijo finalmente, su voz más baja ahora, menos segura. Solo te pido que no cierres la puerta a la posibilidad de que podamos resolver esto. Sacudí la cabeza, levantando la caja nuevamente. Esa puerta se cerró cuando decidiste traer a Sofía a la cena familiar, cuando elegiste anunciar tu relación frente a todos en lugar de enfrentarme en privado primero. Esa fue tu elección, Diego, y esta es la mía. Me moví hacia la puerta, pasando junto a él con una finalidad que se sentía definitiva. Él no intentó detenerme esta vez, pero su voz me siguió. ¿A dónde vas? ¿De vuelta a casa de tus padres? No, respondí sin girarme. A un lugar donde pueda empezar de nuevo. Bajé las escaleras, la caja en mis brazos una carga ligera en comparación con el peso que había llevado durante años. Cuando llegué a la puerta principal, escuché los pasos de Diego detrás de mí, pero no se acercó más. Lucía, llamó, su voz quebrándose ligeramente. Lo siento. Por un momento, consideré girarme, reconocer su disculpa, ofrecerle alguna forma de consuelo. Pero no lo hice. Su arrepentimiento, aunque fuera genuino, no podía deshacer el daño, no podía restaurar la confianza que había destrozado. Así que abrí la puerta y salí al aire fresco de la mañana, dejando a Diego y los restos de nuestro matrimonio atrás. El tren a Barcelona fue un impulso de última hora. Después de dejar el piso, conduje hasta la estación de Atocha, compré un boleto y subí al tren sin mirar atrás. Barcelona siempre había sido una ciudad que amaba. Sus calles vibrantes, la mezcla de historia y modernidad, la forma en que el mar parecía susurrar promesas de posibilidad. No tenía un plan concreto, solo la certeza de que necesitaba un cambio, un lienzo en blanco donde pudiera redescubrirme. Encontré un pequeño apartamento en el barrio del Born, un espacio acogedor con balcones de hierro forjado y vistas a las calles empedradas. El alquiler era manejable con mis ahorros, y el salario que continuaría recibiendo de mi trabajo remoto en la biblioteca, mientras finalizaba mi traslado. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos por mi decisión,
Me apoyaron plenamente, ofreciendo enviar mis pertenencias restantes una vez que estuviera instalada. Los primeros días en Barcelona fueron una mezcla de exploración y reflexión. Caminé por el Parc Güell, maravillándome con los mosaicos de Gaudí, y pasé tardes en cafés con mi diario, escribiendo pensamientos que había reprimido durante demasiado tiempo. Me inscribí en un curso de escritura creativa en una universidad local, algo que siempre había querido hacer, pero que Diego había descartado como poco práctico. Cada pequeña decisión, desde elegir una nueva marca de café hasta asistir a lecturas de poesía locales, se sentía como un paso hacia la recuperación de mi voz. El procedimiento de divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Diego, después de consultar con su abogado, aceptó los términos con solo ajustes menores, probablemente dándose cuenta de que pelear solo prolongaría lo inevitable. Para finales de agosto, los papeles estaban firmados, y nuestro matrimonio fue disuelto oficialmente. La casa de campo en la Sierra de Guadarrama fue vendida, con las ganancias divididas equitativamente. El piso en Malasaña fue puesto en el mercado, y acordamos dividir cualquier beneficio futuro. Sofía, según escuché a través de mi hermano, se había mudado a Valencia, aparentemente incapaz de manejar el aislamiento familiar que siguió a la cena. Diego, según todos los informes, continuó su trabajo con la firma de arquitectura, pero los rumores sugerían que su relación con Sofía no había durado más allá del verano. No sentí satisfacción al saber esto, solo una vaga tristeza por el hombre que alguna vez pensé que sería mi compañero para siempre. En cuanto a mi familia, los lazos que se habían tensado por la traición de Sofía comenzaron a sanar lentamente. Elena, su hermana, me envió una carta de disculpa, explicando su silencio y expresando arrepentimiento por no haber hablado antes. Respondí con una nota breve pero amable, dejando la puerta abierta para una reconciliación futura, pero no estaba lista para confiar completamente en ella todavía. Mis padres, Javier y el resto de la familia se unieron a mi alrededor. Su apoyo, un recordatorio constante de que el amor verdadero no exige que te disminuyas para encajar. Era una fresca tarde de diciembre, y estaba de pie en el balcón de mi apartamento en el Bourne, mirando las luces de Navidad parpadeando en las calles de abajo. Mi curso de escritura creativa había terminado, y mi profesora me había animado a enviar un cuento a una revista literaria local. Para mi sorpresa, fue aceptado, y ahora estaba trabajando en una colección de historias inspiradas en las mujeres de mi familia, sus fortalezas, sus luchas, sus victorias. El teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de Javier. Mamá insiste en que vengas a casa por Navidad. Dice que no es lo mismo sin ti. Además, tengo noticias. Vas a ser tía. Sonreí, la calidez del mensaje extendiéndose por mí. Respondí rápidamente, confirmando que estaría allí, ansiosa por celebrar no solo la temporada, sino la nueva vida que estaba forjando. Había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una librería independiente en Barcelona, complementando mi trabajo remoto en la biblioteca. También me había unido a un club de senderismo, haciendo amigos que compartían mi amor por el aire libre y las conversaciones sin pretensiones. Mirando hacia atrás en los últimos 6 meses, me di cuenta de cuánto había cambiado. La Lucía que había estado en esa cena familiar, sosteniendo los papeles de divorcio como un escudo, era una versión de mí misma que aún estaba aprendiendo a navegar por su propio dolor. La Lucía de hoy era diferente, más segura, más conectada con sus propios deseos, menos temerosa de ocupar espacio. No estaba completamente curada. Las cicatrices de la traición de Diego y Sofía probablemente permanecerían siempre. Pero estaba en camino, construyendo una vida que era inequívocamente mía. Cuando el sol se puso sobre Barcelona, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, levanté mi taza de té de manzanilla, un hábito que había retomado de mi madre, en un brindis silencioso. Por los finales, por los comienzos, y por la mujer que estaba redescubriendo en el espacio intermedio.